tardes. Bienvenidos. Nos da muchísimo gusto iniciar esta mesa de diálogo de los dilemas de la Cuarta Transformación con la presencia de Javier Sicilia y John Ackerman, que les agradecemos muchísimo que nos acompañen. Quisiera nada más mencionar brevemente unas referencias al trabajo académico de John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor en Sociología Política por la Universidad de California, Santa Cruz, y doctor en Derecho Constitucional por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, es presidente adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y director editorial de la Mexican Law Review. Es profesor de Derecho Constitucional y Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la UNAM y también ha dictado cátedra en la American University de Washington y en la Universidad Internacional de Investigación Sciences Po en París, Francia. Entre los libros de su autoría se incluyen El mito de la transición democrática, Nuevas coordenadas para la transformación del régimen mexicano, Autonomía y Constitución, El nuevo Estado democrático, Autenticidad y nulidad por un derecho electoral al servicio de la democracia y Organismos autónomos y democracia, el caso de México. El doctor Ackerman escribe 2 columnas quincenales, una en La Jornada y otra en la revista Proceso, y conduce el programa semanal de análisis político Diálogo por la Democracia en TV UNAM. Muchas gracias, John, que estás aquí con nosotros. De Javier Sicilia, pues es más conocido aquí en San Luis Potosí. Mencionar 3 cuestiones. Javier Sicilia es licenciado en Letras Francesas. Me gustaría, y lo comenté con ellos dos, hacer una referencia a sus distintas tradiciones intelectuales y académicas, desde la cual están hablando y observando. Javier viene de una tradición cristiana, católica. Yo diría que algunos de los autores que conformaron sus reflexiones, su pensamiento, estarían particularmente, algunos de ellos, enmarcados en la tradición católica francesa, pienso en Jacques Maritain, ¿sí?, en Emmanuel Mounier, en Léon Bloy, posteriormente una Lanza del Basto, y diríamos que en los últimos años alguien que lo ha inspirado y del cual presentó sus trabajos en un prólogo extenso es Ivan Illich. De alguna manera esas referencias, hay muchas más, pero esas referencias hablan de una preocupación muy presente en el siglo XX y XXI sobre el lugar del individuo, de la persona, del ser humano, tanto en su relación con la comunidad como con su vida espiritual y política. Esa preocupación por ambas, la vida espiritual y política, están muy presente en las reflexiones de Javier, además de su experiencia como activista en México. Lo sabemos mucho, que a partir del origen y la dirección del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ubicó el tema de las víctimas como un tema fundamental de la experiencia dramática que vive este país. En el caso de John Ackerman, él viene de una tradición, por un lado, influida desde sus orígenes familiares, liberal de izquierda, más enmarcada en las tradiciones liberales izquierdas de la Academia Norteamericana, y posteriormente, por su experiencia y vínculo en México, que tuvo su origen, por cierto, lo comentabas, en la Huasteca Potosina, entró en contacto con toda una experiencia de los pueblos indígenas, de las comunidades agrarias y después de las luchas sociales y políticas, no solamente de México, sino de América Latina, y desde una tradición marxista y de izquierda ha ido construyendo sus referentes intelectuales y su activismo político, y hoy en día es un actor muy importante del movimiento de Morena, y más que del movimiento de Morena, de lo que está pasando en los cambios que estamos viviendo a partir de los inicios de este año.
Sin mayores preámbulos, me gustaría, y lo comentábamos con ellos, aprovechar esta velocidad en la que andamos todo el tiempo para detenernos un poco, que esa sería la idea de estas mesas, detenernos un poco a compartir puntos de vista, reflexiones, algunos muy encontrados, otros convergentes, pero que nos permitan a todos ver algunos ángulos de un presente que está cambiando continuamente y que lo mínimo que podemos decir es que la realidad política en el país dejó de estar en una región de confort y algo se está sacudiendo. Para bien o para mal se están sacudiendo estructuras políticas, estructuras económicas y también culturales. Entonces me gustaría empezar preguntándole a John, ¿estamos en un cambio de gobierno o un cambio de régimen? Muchas gracias, Tomás. Un honor estar aquí en el colegio. Soy presidente del colegio, David. Muchas gracias por recibirnos aquí. Javier Cecilia, un honor, un gusto siempre estar contigo en espacios debatiendo, siempre con respeto, con altura y con visión histórica. Es un gusto debatir estos temas. Mira, decías, para bien o para mal, ¿alguien aquí se atrevería a decir que es para mal? Que se sacudan las cosas. Yo sé que hay críticas con respecto a las propuestas específicas de Andrés Manuel, de Moreno, por supuesto, se tiene que debatir, la Guardia Nacional, etcétera, lo vamos a debatir. Pero el hecho de que se esté sacudiendo el sistema político hoy en México es algo positivo, yo creo. No veo nada negativo al hecho de que se esté sacudiendo. Y de ahí empezaría justamente en contestando tu muy importante pregunta, Tomás. Lo que se rompe el 1 de julio es una praxis, un discurso, una ideología y una práctica social, política, económica llamado neoliberalismo. Ahora, el neoliberalismo nos enseñaron, supuestamente es un enfoque de política económica, ¿no? Hacia la privatización, la aplicación de los principios de Washington, una filosofía, una teoría económica vinculada con la tecnocracia, supuestamente. Pero en realidad no lo es, ni lo fue en el mundo entero, pero específicamente en México en particular. Si ves la obra de Eber Harvey, que estuvo en la UNAM, lo trajimos en la UNAM hace unos meses, él mismo es de los que más inteligentemente desenmascara el neoliberalismo, como un proyecto de clase, ¿no? O sea, este discurso de libertad, de competencia, de privatización, viene a recubrir una realidad que es la reconquista del producto y del poder económico y político por un grupo social, una clase social específicamente, que había estado en la defensiva después de la Segunda Guerra y ahora ya genera otra hegemonía. Thomas Piketty lo documenta muy bien en términos económicos globales, ¿no? Pero en realidad este discurso en el liberalismo no es solamente la cuestión económica. Y en México lo vemos muy claramente, y esto es por donde entra, yo creo que muy claramente, Andrés Manuel, López Obrador y Morena, visualizando y ubicando al neoliberalismo no como solamente una lógica económica, sino también como una cuestión política y de clase. Yo me atrevería a decir que en particular es el enfoque político, porque cuando Andrés Manuel habla de neoliberalismo, habla de corrupción, habla de abuso de poder, habla de separación entre el gobierno y la sociedad, y que cuando él dice que va a combatir el neoliberalismo, va en primer lugar hacia ese combate político con el viejo régimen. Y esto es el consenso que se genera el año pasado. Por eso incluso tan amplia variedad de ideologías, ¿no?, votan por Andrés Manuel. La hazaña de que la izquierda, que Andrés Manuel reciba, por ejemplo, una votación tan contundente en el norte, o en el Bajío, o en San Luis Potosí, ¿no?
solamente Guanajuato, ¿no? Es la única isla en que como que no se dieron cuenta que la historia se estaba moviendo en todo el país, todos los sectores, todas las regiones, ¿no? Se suman a esta ola votando por Andrés Manuel, pero no votan solamente por él, votan y no solamente por indignación, ¿no? Y tampoco simplemente por esperanza, sino es un rechazo a este discurso praxis neoliberal de los últimos 30 años, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de este neoliberalismo político para empezar? Ya hablamos de la corrupción, ¿no? La utilización de los recursos del espacio público para intereses privados individuales, ¿no? También tiene que ver con una presión que nos habían metido para olvidarnos de la historia. O sea, ¿cuál es la línea argumental central de Castañeda, Krause y Aguilar Camín? Los ideólogos del neoliberalismo político de los últimos 30 años. Olvidemos del pasado, dejemos atrás la revolución, el cardenismo, incluso la misma independencia y abracemos una nueva lógica individual de competencia, de modernidad, ¿no? Ese es, ¿no? Dejemos atrás la historia. Para que México pueda progresar, tenemos que olvidarnos de estos vicios culturales, históricos, que incluso desde los aztecas, ¿no? Ahí obviamente Octavio Paz tiene un papel muy importante en arraigar esa visión hipermodernista neoliberal, ¿no? ¿Y qué es lo que nos presenta Andrés Manuel? Pues la cuarta transformación. Y para entrar en la cuarta transformación, perdón, que estoy esbozando, pero es mi primera intervención ahorita, entramos en diálogo. Para hablar de la cuarta transformación tenemos que reconocer y aceptar que existieron 3 transformaciones anteriores. Más allá de que la cuarta igual tenga o no éxito, apenas estamos iniciando, pero simplemente hablar de la cuarta es reconocer que hubo 3. No cualquier país en este mundo ha tenido ya 3 transformaciones históricas coordenadas del poder económico, social y político: la independencia, la revolución liberal y la revolución social del siglo XX. Entonces, colocar lo que estamos haciendo hoy a esa dimensión, primero la hace como un proyecto profundo y también nos remite a nuestra historia como inspiración para el actuar presente. Entonces, palabras introductorias, creo que no lo hemos logrado todavía, no se puede decir que el cambio de régimen ha ocurrido, pero los resultados del 1 de julio implica una exigencia social de la sociedad mexicana, su ciudadanía, para una verdadera transformación, y sí creo que estamos dando pasos definitivos en ese sentido. Lo dejaré para la siguiente intervención. Muchas gracias, Tomás. Javier, desde tu perspectiva, ¿crees en esta cuarta transformación? Esto que nos plantea John, es decir, ¿cuáles serían los temas que tú detectas que te hacen creer o dudar, o cuál es tu planteamiento en torno a esto, o la visión misma de la historia? Bueno, muchas gracias. Gracias otra vez, gracias por otra invitación aquí al colegio. Gracias, David, Tomás, John, que estimo muchísimo. Creo que es de las gentes más intelectualmente bien armadas para la defensa del proceso de la cuarta transformación. Entonces, un honor estar también aquí con John. Para mí el problema, y creo que el tema de la mesa, dilemas de la cuarta transformación, me parece muy adecuado, ¿no? Un dilema es una situación muy complicada, muy difícil, lo sabemos. Andrés Manuel hereda un país destrozado, desgarrado, hundido, saturado de crimen, saturado de víctimas, con las instituciones absolutamente desfondadas. Esa es la situación en la que se da este intento de una cuarta transformación. Y el dilema es ese. Se abren frente a esa problemática, y por eso Tomás creo que dijo para bien y para mal, muchos caminos, buenos, malos, ¿sí? Andrés Manuel está tomando el suyo, y creo que John ha dado una
visión así muy general ahorita del camino tomado por Andrés Manuel. Pero yo creo que el problema es más profundo. ¿Sí? John habla y bueno, simplemente está articulando lo que ha sido uno de los argumentos de Andrés Manuel, la crítica al neoliberalismo. Pero el neoliberalismo pues, es un nombre más. El problema de fondo es el problema de la lógica económica que nació precisamente con la revolución industrial y que se articula con el pensamiento ilustrado en el tema político. ¿Sí? Andrés Manuel está, como todos los gobernantes de este país, de este mundo, centrado en la crisis de lo económico. Andrés Manuel tiene muchos elementos neoliberales. Está reduciendo el Estado, es un mandato de las conductas y de las propuestas del Banco Mundial, adelgazar el Estado, lo que no pudo hacer los anteriores que eran declaradamente neoliberales, como Fox, como Calderón, pues no pudieron llegar al adelgazamiento del Estado como lo está haciendo Andrés Manuel. Ahorita creo que ya hay 500,000 de despedidos. Está bajando los salarios, me parece una buena, pero bueno, muy arbitrariamente. Y por otro lado está haciendo desarrollos. El Tren Maya o el aeropuerto en otro lado es parte del desarrollo o el problema que tenemos en Morelos, la defensa de esa cosa monstruosa que es la termoeléctrica, que ya demostramos que es un absurdo, una idiotez, que va a destruir precisamente al pueblo, a los pueblos aledaños, que está a 100, 200 metros de Huesca, que los niños cada vez que encienden esa máquina inmensa se vuelven locos. A mí ya me tocó estar en medio del ruido. Bueno, esas son cuestiones que podrían estar dentro de la lógica neoliberal. Y es que el problema es lo económico. El problema es que Marx no fue el crítico de la economía. Marx era, desde mi punto de vista, un economista burgués que trató de domesticar la inmoralidad que se encuentra en la economía. Pero no se domestica lo que es amoral e inmoral en sí mismo. Y por eso pues, lo que terminamos fue, pues cómo domesticas lo indomesticable, cómo domesticas, para hablar en una categoría religiosa, al demonio, si no es pues la dictadura. Eso fue el sovietismo. No hay forma de contener esto. Pero esto ya entró en crisis. Y yo creo que Andrés Manuel, la cuarta transformación, como cualquiera, como Macron o como Trump o como cualquier presidente en este momento, está enfrentándose a una crisis civilizatoria. Y una crisis civilizatoria es que este modelo económico que se desarrolló y que está entrando en una nueva fase, que es sistémica, el sistema, ¿no? Pasamos de lo industrial a lo sistémico, y las ideas que trataron de contener esto, que son las que está tratando de rearticular Andrés Manuel, las ideas políticas que nacieron de la Ilustración, ya se desfondaron. Eso es lo que yo llamo una crisis civilizatoria. Nos olvidamos que las instituciones, nos olvidamos que la economía son construcciones históricas, fabricadas por seres humanos, nacen, crecen, entran en crisis y se revientan. La caída del Imperio Romano es una crisis civilizatoria tremenda y habría que analizar cómo se recompuso esa cosa. La caída del Imperio Azteca o de lo que había aquí por la colonia, por la conquista, fue otra gran crisis civilizatoria. Es decir, los elementos que funcionaron en algún momento dejaron de funcionar y se volvieron contraproductivos. El Estado ya no defiende, la justicia ya no produce paz, ya no, la economía está generando graves problemas de miseria, de despojo, de gente que es prescindible, etcétera, etcétera. Andrés Manuel está parado ahí y quiere reconformar con estructuras que están absolutamente desfondadas. Necesitamos otra cosa y por eso está en un dilema y por eso los caminos que toma, y habrá que esperar todavía, pero de repente nos desconciertan, ¿no? Hay elementos neoliberales y pues no que ibas contra el neoliberalismo,
oye, vamos a darle lugar a la Guardia Nacional y al Ejército en las calles, pues no, que lo ibas a retirar. Vamos a pedir perdón a las víctimas, no, ¿dónde está el perdón? Vamos a hacer una política de justicia transicional que integraría también una política de paz. No nos hemos sentado, no ha sido posible sentarnos a dialogar para construir esa política. Entonces está por allá una pacificación violenta de la continuación de hace 12 años, el caso Ayotzinapa por allá, la Comisión de Atención a Víctimas por allá, lo mismo que teníamos antes, nada más que con un discurso distinto, pero el accionar es igual. Está equivocado Andrés Manuel, no está sometido, desde mi punto de vista, a la crisis civilizatoria, a lo que pide una cosa distinta que no está, que estamos construyendo, que se balbucea por acá, por allá, los zapatistas balbucean algo, el Movimiento por la Paz y las víctimas balbucean algo, otros balbucean algo, pero no está lo nuevo. Y la tentación es volver a lo antiguo, pero lo antiguo ya se desfondó. Es así como para mí, ¿dónde está la problemática de Andrés Manuel? Yo no discutiría sus buenas intenciones, yo no discuto muchas de sus cosas que creo que son necesarias a hacer en el país. Discuto que las condiciones, el suelo, la problemática mundial permita que vuelva a rearticularse eso. Necesitamos repensar el país, repensar el mundo desde otras categorías, poniendo en crisis todas las categorías, tanto las que defiende Andrés Manuel como las que defiende el neoliberalismo, porque están empalmadas. Es un problema de la economía, de la forma económica que entró en crisis y se volvió sistémica, y de las instituciones que ya no se vuelven equilibrios. Por eso, con esto termino, como a nivel también de una introducción, se está centralizando todo en la figura de Andrés Manuel. ¿Sí? Las instituciones ya no son suficientes y Andrés Manuel se vuelve el depositario de un milagro que no va a suceder, porque no va a suceder así. Bueno, ese sería más o menos. ¿Puedo seguir al hilo? Porque sí, por favor. Si nos Está bien. permites, Tomás, Claro, sí, perdón, porque yo creo que coincido con Javier. La verdad es que creo que estamos, y ni siquiera es cuestión de creer, es evidente frente a los ojos de todos que tenemos una crisis civilizatoria que va mucho más allá de solamente lo económico. Es ideológico, es social, moral. Lo estamos viendo en el mundo entero. Y este proceso está generando cosas muy radicales, muy peligrosas en el mundo entero. Y ahí pondría en la misma bolsa, la misma categoría, a Trump y Bolsonaro, por un lado, y Macron y Macri, por el otro lado. Son 4 caras de la misma moneda. Nosotros aquí en la última elección del año pasado también tuvimos a nuestro Trump, Bolsonaro, nuestro Macri y nuestro Macron. Eran Mid, Anaya y el Bronco. Distancias tomadas. Pues el Bronco, o ahora Cuadri, quizás, que dice que hay que deshacernos de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Esos son nuestros Trump y Bolsonaro, que dicen que hay que cortarle la mano a los delincuentes, que pregonan la intolerancia como reacción a esta crisis que estamos viviendo. Y luego tienes a nuestra Anaya, que era el que representaba así el hiperneoliberalismo, ¿no? Macron y Macri. Ellos también responden a este hueco ideológico, a esta crisis económica internacional, y en Argentina y Francia arrojan su Anaya. Pero aquí nos vimos más cabrones que bonitos. Viviendo la misma crisis. Hubiera sido lo más fácil ir por nuestro Anaya, nuestro Bronco. Pero mira, fuimos por alguien, pues sí, de otra época, quizás, que tiene una coordenada de pensamiento, se formó la universidad en los 70s, los 80s, pero que de alguna otra forma está ofreciendo una salida a esta crisis estructural
muy interesante, muy pacífica, muy democrática, muy institucional y que retoma lo mejor de nuestras tradiciones políticas sincréticas, dinámicas, mexicanas. Porque hay algo muy fascinante sobre nuestra cultura política, nuestros trabajos, es ese mismo sincretismo, un liberalismo radical, ¿no? Yo creo que somos el único país que tuvimos un partido liberal anarcocomunista, ¿no? De los únicos países en que generamos una constitución que simultáneamente dice que tenemos las libertades civiles más importantes, la libertad de expresión, la participación política, y simultáneamente somete, en el artículo 27, la tierra a la propiedad comunal y colectiva de origen. Todas las tierras y aguas pertenecen originariamente a la nación y podrán ser entregados a los particulares para su uso, constituyendo así la propiedad privada. Como resultado, la propiedad privada, o sea, John Locke da varias vueltas en la tumba al leer la primera frase del artículo 27 o al artículo 123. Todo mexicano tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Los desempleados, un desempleado está en la misma situación de violación del marco jurídico como alguien que haya sido detenido arbitrariamente por un policía, o sea, los derechos sociales al mismo nivel de los civiles. Entonces tenemos una raíz muy sincrético que es de antes de la Guerra Fría y por lo mismo parecería del pasado, pero en realidad yo siento que hoy, superando al otro lado de la Guerra Fría, precisamente esos orígenes sincréticos y plurales de un liberalismo radical, un socialismo tolerante, hoy es cuando se revive nuestra tradición sincrética del siglo XIX, principios del siglo XX, en un momento en que justamente está colapsando las grandes disputas del siglo XX y quizás el mismo Andrés Manuel no lo logra visualizar o teorizar como tal. Pero en los hechos lo está haciendo. México hoy se vuelve una apertura para innovar en materia democrática como ningún otro país en el mundo entero. La gente nos está, o sea, fui a Europa en septiembre pasado, de unas conferencias en París y en Copenhague. Los europeos están deprimidísimos. La ultraderecha está avanzando desde Marine Le Pen hasta Suecia, la última elección en Suecia, 20% los trumpistas suecos. Y primero, bueno, a ver qué está pasando en México, pero te empiezan a escuchar y se alargaban las conferencias porque querían saber cómo lo habíamos logrado en México, qué pueden aprender en nuestro proceso mexicano para revivir un poco el espíritu y la emoción política en Europa. Y claro, Andrés Manuel no está apuntándole directamente al capitalismo, ni siquiera estrictamente en términos económicos, ni el liberalismo, ¿no? Hay muchas cosas de su programa económico que sí son consistentes con un modelo que no nos ha hecho todo bien. Pero en materia política, que es donde se está manifestando la crisis más fuerte a nivel internacional, México está dando un ejemplo a seguir y un espacio de construcción de algo diferente que puede tener consecuencias históricas para nosotros, pero también para el mundo. Así como la Revolución Mexicana, así como el levantamiento zapatista, yo creo que hoy, y no por Andrés Manuel, ahí también coincido contigo, Javier, no se trata de idealizar a una persona, sino de valorarnos nosotros, los mexicanos, lo que logramos el 1 de julio y de lo que está por venir y esta gran oportunidad de dar la elección al mundo. Nada más un último caso, Venezuela. La posición de México sobre Venezuela hoy está salvando vidas. Si no fuera por la verdadera neutralidad de México, porque la supuesta neutralidad de la Unión Europea no es neutralidad, la verdadera neutralidad de México, si no fuera por eso, ya tendríamos muy probablemente hoy derramamiento de sangre masivamente en Venezuela, guerra civil. Y al recuperar sus tradiciones históricas, revolucionarias, de doctrina Estrada, México está jugando un papel ya fuera de sus propias fronteras y está generando paz.
Y aquí, pues ahorita hablamos de la Guardia Nacional, cuando quieran, creo que ahí también hay un movimiento positivo al final de cuentas. Yo me tengo que morder la lengua porque quiero… No, participa, Tomás. No, pero breve, paréntesis de Venezuela. Concuerdo con la posición de México, no en la manera en que lo han expresado, ni necesitan la cuestión Estrada ni nada. Yo creo que parte de la diplomacia se ha visto en muchos de los casos cuando hay polémicas entre países, el mantener una posición que permita abrir espacio para los conflictos internos es importante. ¿Sí? Y creo que eso México lo puede hacer, perdió ese liderazgo, quedó aislado, ciertamente no estoy de acuerdo con lo que intentó hacer con Uruguay porque no terminó bien, pero me parece que la posición de México de no sumarse y de tratar de mantener bien, podría también tener algunas 2 o 3 frases un poquito más fuertes sobre los adversarios que están encontrando. Me parece que el tono podría mejorar, eso es aparte, pero de fondo bueno. Vamos a bajar un poco. Yo creo que John expresó muy bien el planteamiento interno de cómo entra López Obrador frente a lo que está pasando, y Javier lo contextualizó en términos más amplios, más profundos, más civilizatorios, más complicados. Pero me gustaría, John, Javier, ahorita profundizar un poco, tú ya lo tocaste, bajarlo a casos concretos. Cuando tú mencionas que en el caso del gobierno actual de López Obrador no se ve un cambio profundo de política, a lo mejor no es porque no lo quiera o lo que queramos, pero hay contradicciones y que hay que preguntarse, ahondar en ellas. Me parece que ahorita entramos más adelante a lo de la Guardia, que por supuesto está ahí, pero a veces las críticas, algunas de esas me sumo, sobre López Obrador, es que se comporta, dicen unos, se comporta como si estuviera en campaña, pero luego la otra crítica es, no está haciendo lo que dijo en campaña, ¿sí? Si en campaña prometió esto y no lo está haciendo lo contrario. Me gustaría particularmente en 2 temas que veo, retomando el comentario general de Javier, donde parece que el actor, en este caso López Obrador, su equipo, quedan atrapados, ¿sí? El caso del Tren Maya, como un megaproyecto, las alianzas con parte de ese capitalismo, de esa burguesía, de ese neoliberalismo que él critica con un grupo, se entiende en la lógica del poder. O sea, no estamos aquí con cuestiones de ingenuidad, se entiende, pero sí hay contradicciones muy fuertes porque van de alguna manera en contra de propuestas que él tenía, ¿sí? O que uno pensaba que él tenía. El otro es el caso que Javier conoce muy cerca, el de Huesca. Pero me gustaría, Javier, ahondar por ahí las reflexiones. La relación con los zapatistas, la relación con el Tren Maya, la relación con las comunidades y la tierra y los megaproyectos. Sí, es donde yo siento que Andrés Manuel y cualquier presidente que intente una política pues de mejor distribución del ingreso, de detener la corrupción, de bueno, todo lo que nos ha hablado Andrés Manuel a lo largo del tiempo y en sus conferencias de la mañana nos lo reitera, ¿no? Pues está entrampado en esta cuestión económica, ¿no? Es decir, y volvemos, yo quisiera, pues el suelo fundamental de esto es Marx, ¿no? Aunque no, Andrés Manuel no es un marxista, pero bueno, bebe, toda izquierda no puede dejar de beber de las fuentes de Marx. Marx tiene el Capital, el primer capítulo del Capital, que es una joya, en donde habla y distingue el valor de uso y el valor de cambio, y habla de cómo el valor de uso se vuelve una mercancía, un valor de cambio, y cómo esa mercancía genera plusvalía, que es donde empieza su crítica brutal al capitalismo, lúcida, de una lucidez que nadie puede poner en duda. Pero Marx está preocupado porque Marx es un hombre que cree en el desarrollo, no se le podía pedir otra cosa. Pensaba que Inglaterra sería donde se articularía el socialismo y después el comunismo. Él creía en el industrialismo, creía en toda esta lógica que nos ha llevado al desastre que estamos viviendo, ¿no?
No se le podía pedir más. Entonces, cuando hace esta distinción fundamental, pierde de vista la crítica más profunda, que es la crítica de lo que hace esa mercancía, no solo en la plusvalía, en el valor de uso y en el valor sagrado de las cosas. Cuando los zapatistas brincan frente al Tren Maya, están haciendo la distinción que no hizo Marx y que no ha podido hacer la izquierda histórica. El tema no es la plusvalía, el tema es que el valor de uso, que es un valor sagrado, y lo están expresando los zapatistas, va a ser derruido, y con el valor de uso va a ser sometida una cultura milenaria, ancestral, que tiene sus propias formas de relación y de economía, que está defendiendo otras formas de relación y de economía. Y hay que ver la carta de las zapatistas, ¿por qué cancelan el encuentro de mujeres que tenían cada año? Y dicen, pues nos están quitando nuestra identidad, nos quieren quitar la sacralidad, el valor de uso, nuestras cosas para ponerlas al servicio de ¿qué? Del capital, sea administrado o sea controlado por el poder político o no, sigue siendo capital, y capital que destruye el valor de uso, y junto con el valor de uso, poblaciones ancestrales, culturas ancestrales. En esa lógica, pues el Tren Maya es una falacia tan espantosa como la que criticó con justa razón Andrés Manuel el aeropuerto. Es de la misma índole y probablemente peor, porque va a destruir zonas que todavía estaban siendo intocadas. Acá de alguna manera en la Ciudad de México y en el Estado de México ya estaba todo tocado, ¿sí? Allá no. Y han llevado 12 más, 15 años de resistencia. Y Huesca es la misma historia. La resistencia que hicimos contra Graco Ramírez y Peña Nieto para que esa termoeléctrica no se echara a andar ha sido brutal. Y Andrés Manuel llega y con un desprecio verdaderamente pavoroso les dice que no saben nada, que pinche izquierda conservadora. O sea, entonces, ¿dónde está parado? Está la contradicción. Ser de izquierda ahora, ser defensor de la preservación del mundo y de las culturas, es ser un conservador en el peor sentido de la palabra. Entonces uno se pregunta, ¿dónde estás parado, Andrés Manuel? ¿A quién sirves? ¿O a tu locura? Para mí el problema no es que es una suma de contradicciones que están poniendo en crisis un montón de valores, un montón de propuestas que están tratando de darle una salida a lo que ya es indefendible. El proceso económico que queramos con su rostro social o su rostro privatizado es destructor de culturas y de medio ambiente. Y por otro lado, tratando de salvar al pueblo, una abstracción llamada pueblo, porque pues, parece que los defensores de la tierra contra la termoeléctrica, pues resulta que son conservadores desdeñables, que los expertos y los zapatistas son el pasado. Y por otro lado, John me dice que no, que está defendiendo el pasado. ¿Cuál pasado? ¿El de los libros de texto? Yo veo en Andrés Manuel una mezcla de Juárez y Maximiliano juntas, ¿no? Algo imposible, la suma imposible, eso es lo milagroso para mí con Andrés Manuel. Es la autoritas y la potestas juntas, el poder del Papa y el poder del emperador juntos. Porque ya no hay instituciones, porque ya no hay elementos de equilibrio y cada vez que habla es aplastado por un discurso atroz. Si no hay institución, descansa todo. Si no hay instituciones, si no hay democracia, si no hay capacidad de diálogo, si no hay capacidad de construir consensos, si no hay capacidad de respetar lo otro, porque ya las instituciones están desfondadas, pues todo recae en una persona que además tiene el poder divino y tiene el poder del Estado y reina vicariamente. Es lo que parece que nos está enseñando. Yo reino vicariamente en nombre del Estado laico y en nombre de Dios. Y si no me gusta, son conservadores. Y si no me gusta, son fifís. Y si no me gusta, chinguen a su madre. Pues ¿cómo?
Por eso le saca esta frase de indignación al subcomandante Moisés. Si la madre tierra pudiera hablar, le diría: chinga tu madre, vete a la chingada. No estás entendiendo. Y ese es el gran problema para mí con Andrés Manuel. Es una mezcla, es la suma de todas las diferencias, y la suma de todas las diferencias es nada. Es más caos. Y no estoy en contra de sus propuestas, el problema es que se contradice todos los días. Yo puedo hablar en mi experiencia personal, yo me siento traicionado por Andrés Manuel. Yo me senté a hablar con él 3 veces y los acuerdos que tuvimos con respecto a las víctimas no los ha cumplido uno. No ha querido entender lo que es la justicia transicional, no ha querido ponernos a dialogar con el ejército, porque un proceso de paz y justicia tiene que ser un proceso donde va a estar interviniendo el ejército, la Guardia Nacional o cualquier eufemismo con el que quieran disfrazar a las Fuerzas Armadas. Tiene que tener un diálogo muy fuerte con las víctimas y con las organizaciones de defensa de derechos humanos, y desde ahí construir un proyecto político y un programa político de Estado, y no a través de ocurrencias. A mí me espantan las ocurrencias, ¿sí? Y yo veo a un hombre ocurrente, un hombre que se contradice, y un hombre que nadie, vuelve otra vez, por eso digo que es Maximiliano y Juárez, el Papa y el poder del Estado, el poder sagrado y el poder espiritual y el poder político, ¿no?, recae sobre él. Nadie se atreve a decirle a Andrés Manuel: no, Andrés Manuel, te equivocaste. Estamos en la vieja reedición del viejo PRI. Las horas que usted quiera, señor, lo que usted diga, señor. La última vez que le dije: oye, Encinas, dile. No, dile tú, no mames, es como que dile yo. Si Andrés Manuel y yo siempre estamos en una especie de difícil diálogo. Si tú que eres su correligionario, que si tú que lo has acompañado no puedes y no te atreves a decirle, pues ¿quién le va a decir? A mí me va a mandar a la chingada. Yo se lo puedo decir y no he dejado de decírselo, no lo está escuchando. Ustedes, quien está junto al príncipe y no le dice la verdad, hay que acusarlo de alta traición. Y su gabinete hay que acusarlo de alta traición. No le están diciendo a Andrés Manuel dónde no está bien, dónde nos está mintiendo, dónde nos está traicionando y dónde se está traicionando a sí mismo y dónde tiene que corregir, porque la cuarta transformación es importante, porque si fracasa Andrés Manuel, fracasamos todos. Cuando yo estoy criticando esto, no estoy queriendo que fracase, yo no estoy del lado de Peña Nieto ni de la bola de cañallas estos que me parece muy bien, los debería meter a la cárcel. Es más, yo le exigiría que los metiera a la cárcel. Sería un acto fundamental y fundacional de una cuarta transformación. Pero no quiero que nos lleve a más ruina Andrés Manuel, no, y por eso no quiero que fracase, por eso lo critico. Y por eso le pido a su gabinete que lo paren y que no vengan con grandes entusiasmos. Porque el país no está para entusiasmos, está para correcciones, y las correcciones se hacen con mucha precisión y asumiendo que esto no lo vamos a sacar adelante ni con Andrés Manuel ni con los que vengan, pero que tenemos que plantear las rutas muy claras de Estado, de gobierno y de Estado para poder salir y que los que vengan continúen. Pero eso no se hace en la fiesta, no se hace se hace asumiendo la realidad y la difícil realidad y el difícil dilema en el que todos estamos parados y que le hemos dado nuestra confianza a Andrés Manuel. Y por eso le exigimos y le hablamos tan duro. La idea de que Andrés Manuel López Obrador de alguna forma sería un adversario a las causas populares y a la causa del desarrollo nacional y el avance de la nación a favor de la justicia y la paz, me parece un error. Se le debe criticar, exigir, demandar, como en un espacio democrático como que no estamos acostumbrados a tener, pero ya
estas fantasías del autoritarismo que va a llegar con la izquierda en el poder, para mí son esos, fantasías. Hoy tenemos libertad de expresión como nunca teníamos antes, división de poderes, un presidente que escucha, que toma en cuenta, que corrige, que cambia, presupuesto para las universidades, la Guardia Nacional. A cada rato está modificando y cambiando sus decisiones en respuesta a las exigencias públicas y sociales. No es el Mesías, no es el Salvador de la patria, por supuesto, pero su lucha es nuestra lucha y lo que podemos hacer nosotros van a estar, estamos en un momento histórico, sumamente positivo para las luchas de todas. Me llama la atención esta precisamente obsesión con Andrés Manuel de parte de quienes critican su supuesto individualismo del poder. Los mismos zapatistas, la acaba de citar Javier Cecilia, dicen que la tierra lo mandaría a chingar a su madre. Andrés Manuel no ha insultado a los zapatistas, ni los ha descalificado, ni los ha tildado de locos. Discrepa de visiones con respecto al desarrollo, pero son precisamente los zapatistas los que están siendo intolerantes y mandándolo individualmente a él a otro lado. Yo creo que no hay ninguna acción. Bueno, Javier ya dice que ya se siente traicionado. Me preguntaría si esto es la sensación general aquí. Mi impresión es que no hemos llegado a ese extremo. La gente reconoce que ha cometido errores, pero en general el liderazgo que tiene hoy es más, no menos, de lo que tenía antes. La gente está viendo que no era puro discurso. El ejemplo del huachicoleo, del petróleo, impresionante cómo la gente, aún con tener que esperar horas formadas en una fila para cargarse gasolina, entendieron esto, de que era un sacrificio de corto plazo para un bien de largo plazo, que esto va en serio en contra de la corrupción, que no es una crisis fabricada, sino que la crisis es un efecto secundario de un ataque realmente de raíz a un problema. Si las elecciones se hicieran otra vez hoy, Andrés Manuel no recibiría 53% de la votación, recibiría 70, 80. Mira Puebla, eso que el candidato de Morena, bueno, no está todavía, pero el candidato anterior no es exactamente político más popular de Puebla ni de México, pero las encuestas demuestran que por el arrastre popular, Morena va a arrasar hasta en Puebla, que es un bastión del panismo, del priismo. Entonces, y esto no es solamente un imaginario, sino que realmente la gente está viendo acciones concretas. La del huachicol es algo muy, muy concreto. Las becas, las universidades, la verdadera pluralidad en la crítica de los medios de comunicación, la liberación de presos políticos. Ya tenemos docenas de presos políticos del sexenio de Peña Nieto que ya están libres y en proceso de liberación. Los de Oaxaca, por ejemplo. Yo fui personalmente a visitar varios presos, Javier también los ha visitado durante el sexenio de Peña Nieto, y ahora he podido saludarlos fuera de la cárcel. El tema de Ayotzinapa, creo que estamos avanzando a paso firme. Ya tenemos un nuevo encargado de la Comisión de Víctimas, quizás, seguramente, Javier sabe mucho más de los detalles de lo que está pasando o no con Encinas, con esta nueva nombrada. A mí me parece que el trabajo de Alejandro Encinas ha sido positivo, por lo menos en estos 2 meses de gobierno, ¿no? Ya en un año veremos si realmente se cumplen con las promesas, pero avances fuertes y claros. Ya el Estado ya le pidió disculpas públicas a Lidia Cacho,
encargada de Notimex tenemos a San Juana Martínez, una de las periodistas más valientes y acusadas en todo el sexenio anterior. En fin, son muchos pequeños pero grandes ejemplos que van demostrando con los hechos que no era pura demagogia. Yo creo que no tenemos que tener miedo a un liderazgo, ¿no? Y tampoco exigirle demasiado a ese liderazgo, por muy grande e importante que sea. Lo que está haciendo Andrés Manuel es abriendo un boquete histórico para que nosotros mismos hagamos nuestro trabajo. En el sexenio anterior ni oxígeno teníamos, estábamos literalmente ahogándonos toda la energía para sacar a los presos políticos de la cárcel. Ahora vamos a poder avanzar y quizás meter en la cárcel a algunos delincuentes. Mira, algunos critican, y ni lo mencionaste, Javier, pero es otro tema de debate, el tema del punto final, ¿no? Que Andrés Manuel ha sido diciendo, mira, yo no voy a perseguir con venganza y como cacería de brujas a los expresidentes, sino que quiero ver hacia adelante. Pero también dice que va a someter a una consulta, a una votación, esta decisión en marzo, abril. Y esto es real, ¿eh? Así como la consulta del aeropuerto fue real, criticado legítimamente por algunos sectores, pero la verdad generó una votación de 1 millón de personas y yo estoy seguro que si en esa votación hubiera ganado el aeropuerto de Texcoco, hubiéramos tenido todavía aeropuerto en Texcoco. De la misma forma, si realmente el pueblo de México quiere un juicio en contra de los expresidentes, pues primero no depende de Andrés Manuel personalmente, sino de la Fiscalía General de la Nación, pero si existe esa voluntad expresada masivamente, Andrés Manuel no va a tener otra opción que precisamente aceptar esta decisión y acompañarla. Entonces, creo que tenemos que ver los factores de participación que están surgiendo, el contexto democrático que está naciendo y de los avances muy concretos que tenemos en estos primeros 2 meses, que garantizan un cambio de régimen. Todavía no estamos en la Cuarta República todavía, pero decir a los 2 meses que ya nos traicionó y que ya es un adversario para las luchas, creo que es avanzar un poco demasiado rápido. Yo hablo de mi caso particular, John. Hablo del tema de las víctimas, hablo del tema de la Guardia Nacional. No fue lo que dialogamos, se han entregado todos los elementos necesarios para hacer un trabajo de política transicional, de justicia transicional, los elementos de discusión con la Guardia Nacional, la negativa que hacemos a que se les dé un marco constitucional, pues no ha avanzado. Y en ese sentido hablo de traición. No fue lo que acordamos, no fue lo que dialogamos. Y pues frente a las críticas, y con todo lo que estimo y admiro a Alejandro Encinas, pues Alejandro Encinas nos ha dado la espalda. Nos han puesto una muchacha de tercer nivel muy lúcida, muy brillante, pero no tiene ni la trayectoria, no tiene ni la experiencia y no conoce del asunto. Entonces, en ese sentido, yo me siento traicionado. Y no solo yo, muchos organizaciones de víctimas. Me parece muy bien que hayan amnistiado a los presos políticos, eso hay que celebrarlo. Pero, ¿dónde están poner el perdón por encima de, ¿no? Bueno, una serie de cosas que yo hablo de esa particularidad, y sí hablo particularidad del Tren Maya, ¿no? El Tren Maya me parece una aberración. Yo estoy del lado de los zapatistas. Creo que los zapatistas, pues sí, es la intolerancia a veces de la impotencia, ¿no? El grito, que para mí es muy justificado, muy legítimo, pues sí, están hablando en nombre de la madre tierra. Andrés Manuel no conoce ese fenómeno. Andrés Manuel, como cada uno de nosotros, somos urbanos. No sabemos lo que significa la tierra en el sentido sagrado, en el sentido del valor de uso, como lo tienen los pueblos. Entonces, cuando te dicen, ahí te va, y la consulta no es la consulta de la gente, si es la consulta, ¿yo qué voy a decir del Tren Maya? Ni siquiera voy a esa consulta. Yo no soy un sujeto
que me va a afectar directamente, no sé, como tampoco si fuera de Tijuana, que tengo que hablar yo del Tren Maya, del aeropuerto probablemente, soy un usuario, pero el Tren Maya, o poner Huesca, el tema de Huesca, y como ya se lo dijeron los pueblos, consúltanos a nosotros, a los sujetos del problema. ¿Yo qué va a decir un ciudadano de Tijuana sobre Huesca? No mames, ¿no? Es decir, habría que hacer esas consultas, es decir, no estamos, qué bueno que haga las consultas, pero ¿cómo las está haciendo? Qué bueno que haga, pues lo que sea, pero no lo está haciendo correctamente. Ese es el tema, es la falta de operación política y de claridad en la operación política, ¿no? Importante que discutamos Huesca, sí es importante, pero que lo discutan los de Huesca y los de la zona aledaña y los de Cuautla y los que son afectados por ese asunto, pero no un ciudadano de San Luis Potosí. ¿Qué sabe de Huesca? ¿O qué sabemos? O yo, morelense, ¿qué sé? Pues fuera de mis estudios y mis relaciones con el mundo maya y con el mundo de la península, ¿qué sé realmente de la problemática del Tren Maya? Que hablen los pueblos de allí y que hablen los expertos que han tocado los temas relacionados con esto. Ese es el problema, ¿no? Por lo demás, yo creo, sí, vamos a esperar. Estamos entrando apenas en el proceso y está bien movido, lo está moviendo mucho y bien. Qué bueno que se está moviendo, pero en ese moverse es importante que nos planteemos y digamos, a ver, Andrés, tranquilo, vamos a hacerlo bien. No nos traiciones, no, siéntate, mándanos a la gente, construyamos juntos. Ese es el tema, John. Estoy de acuerdo. Hablo del tema, bueno, ya estamos no permitiendo a Tomás, perdón, pero es que es importante lo de Tren Maya porque sí me quedó responder ahí. Bueno, todavía no se ha tirado ni un solo árbol el Tren Maya. Y de hecho, no, apenas abrieron el camino. La mayor parte de ese camino ya está despejado, de una vía vieja. Y se harán las consultas de ley, incluso por la ley internacional, los acuerdos de la OIT, en su momento, cuando se tiene que pasar por los territorios indígenas, que evidentemente, de acuerdo con leyes nacionales e internacionales, tienen que ser consultados en tiempo y forma. La consulta original, el permiso a la tierra, pues fueron eventos inaugurales, pero tiene absoluta claridad de que esto tiene que tener la mínimo impacto ambiental y tiene que estar de acuerdo las comunidades aledañas. Veremos lo que pasa. O sea, en este momento no ha habido esa destrucción y en el plan para la construcción tampoco está, porque esas son viejas vías. Entonces tenemos que verlo casuísticamente. Con respecto a la Guardia Nacional, yo creo que sí es muy importante abrir esa discusión, porque yo también estaría a favor de retirar de golpe a los militares de las calles. Yo estaría de acuerdo, siempre he estado de acuerdo y en eso coincidimos con Javier Cecilia desde el momento que él se levantó en armas, las buenas armas, las armas del discurso, de la protesta, lo acompañamos y por supuesto, yo estoy de acuerdo con esa posición. También entiendo que no puede hacerse de un día para otro y que tiene que ser un proceso. Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer con respecto a las propuestas que está lanzando Andrés Manuel en este tema de paz y de seguridad es si estamos caminando en el sentido correcto o incorrecto. ¿Estamos caminando hacia la mayor militarización o hacia la civilización del trabajo de paz y de seguridad? Lo que yo veo con la construcción de la Guardia Nacional es un paso hacia la civilización evidente, desde mi punto de vista. Si bien se mantienen algunos elementos militares, en particular la policía naval y de defensa militar, estos policías se insertan dentro de una
lógica absolutamente civil, con un mando civil. Ahí corrigió, Andrés Manuel hablaba claramente de un mando militar. Muchos sí protestamos en contra de esa idea y ha rectificado. Ahora es un mando civil dentro de la Constitución y en la ley. Y los militares que sigan haciendo labores de seguridad pública, que además viene en el texto constitucional que no, ni siquiera se incluye el orden social o político como una de sus funciones, es estrictamente protección ciudadana. Los militares que sigan ahí estarán dentro de una estructura absolutamente civil y recibirán capacitación y formación civil, y además vendrán la mayor parte, con el tiempo, de los elementos de la Guardia Nacional no vendrán de los militares, sino que vendrán de la ciudadanía. Recibirán, eso sí, entrenamiento militar, aún los ciudadanos que vienen fuera, en términos de disciplina. Es lo que ve Andrés Manuel, que es la fortaleza del poder militar, es la disciplina, porque la Policía Federal, su gran problema, que igual, es que es la cosa, así como fracasó la estrategia de militarización, también fracasó la Policía Federal, absolutamente. Mira Nochistlán, o sea, si quieres violaciones graves de derechos humanos y fracaso también en términos de paz y de orden, o sea, las dos vías implementadas anteriormente, la civil y la militar, las dos fracasaron. Entonces, lo que está buscando, intentando hacer es esa síntesis, ¿no?, de tomar lo mejor de lo civil, la lógica de protección ciudadana, y lo mejor de lo militar, la disciplina y la obediencia a las órdenes. Nada más que ahora las órdenes van a ser a favor de la paz y la protección, no la represión y la guerra, ¿no? Yo sé que no es la salida perfecta. Yo también quisiera que fuera más rápido, pero sí veo que esta propuesta es un paso en el sentido correcto, en términos diacrónicos, ¿no? Y que esto, y sobre todo el cambio de mando de militar a civil y la eliminación del transitorio, porque había un transitorio que los dejaba en mandos militares hasta 5 años, que ya pasaría a lo civil. Eso era un segundo paso, pero ni eso, va directamente con mando civil. Pero abramos la discusión, ¿no? Tomás, sí, perdón. Es que voy a tocar una reflexión anterior a la Guardia Nacional. Sí. Bueno, yo quisiera, Javier lo tocó, hay un tema básico que es operación política, y es ahí donde está el talante democrático, y es donde donde se aprecian más contradicciones y debilidades. Desde luego, Andrés Manuel es un actor que llega a una estructura muy viciada, muy compleja, y es pragmático, y hay alianzas ahí, con costos políticos. Alianzas con ciertos grupos económicos, alianzas con ciertos grupos regionales, toma de decisiones para sostener el ejercicio de un poder. Entonces, ahí es donde inciden ciertas contradicciones y se observan. Me parece, y esto tiene que ver con la Guardia Nacional indirectamente, que el tema fundamental que él lo notó cuando asumió el poder, con más claridad, es la violencia en el país. O sea, no era un tema a lo mejor porque no era un tema vendible en campaña, o como queramos, pero lo vio con mucha claridad. Y el tema de la violencia deja de lado, en la forma en que lo están asumiendo y se ha planteado, esa alianza entre el crimen, la política y la economía, que se da a lo largo y ancho del territorio nacional y que permeó a todos los partidos políticos, a unos más, a otros menos. Es decir, eso es un problema de la sociedad, de la estructura política, de la representación, y que nos ha erosionado como sociedad. No se ve en esta propuesta de la Guardia, por eso el planteamiento que sí fueron las policías municipales las que primero se filtraron con el crimen y los gobiernos de los estados, etcétera. Siento que hay una visión muy centralista, lo discutíamos, es decir, hay dos argumentos que están ahí presentes. Un centralismo de ejercicio pragmático o más que pragmático. Creo que lo del ejército va más allá de la Guardia Nacional. Hay signos de una alianza con el ejército, por lo menos de hacerlo más públicamente el papel del ejército, dejar el aeropuerto 1 por el aeropuerto 2 y el aeropuerto 2 Santa Lucía en manos del ejército. Es decir, y entendible, puede ser, no justificable, entendible, si se está hablando de una erosión de los partidos políticos, es decir, de esta parte institucional, donde se recarga la estructura del Poder Ejecutivo, no lo tiene un Morena
que no sabemos si es un movimiento, un partido, que probablemente en algunas regiones del país funciona, en otras no tanto, en fin, es un embrión que está ahí, y entonces es lógico que el Poder Ejecutivo se recargue en una estructura de poder, de disciplina, y se está recargando en el Ejército, con muchos riesgos, como lo han advertido algunos. Lo que preocupa es, y ese es un estilo personal de gobernar, que también cada quien tiene su estilo personal de gobernar, pero preocupa mucho los adjetivos que usa, los calificativos que usa. Eso, me sumo a Javier, en lugar de ayudar, no le puedes cambiar el estilo, le ha funcionado, cree en él, en fin, pero me parece que se descalifica muy rápidamente a actores que incluso son actores que lo pueden apoyar, o que etcétera, etcétera. Y creo que entonces ahí hay una cuestión de estructura más grave, es decir, el sistema político mexicano entró en una crisis muy profunda por esa alianza del crimen con la política y la economía, que no se pudo detener en ningún lado y que no, que además es internacional, es decir, tiene redes internacionales. Recuerdo cuando Javier Sicilia fue a echarle los billetes a un banco en Nueva York, ¿no? Que ya te andaban agarrando ahí, no estabas en México, estabas en Estados Unidos y la aventó en Nueva York. Es decir, dar esa señal de lavado de dinero en donde el sistema financiero internacional participa. Y México es un actor importante, ahí está el libro de 00 de Saviano, es decir, hay una serie de indicadores que tenemos que verlos más a relieve, verlos y decir, bueno, ¿qué va a hacer la Guardia Nacional? Es decir, en términos, no va a resolver este otro problema. Este problema se resuelve, lo hemos discutido, con lo que podría llamarse los castigos ejemplares, que si es juarista, Juárez hizo eso. O sea, cuando se criticó a Juárez, Víctor Hugo y los liberales europeos le pidieron por la vida, salvar la vida de Maximiliano, que era más liberal que los liberales acá parecía, Juárez escribe un texto, o se le atribuye a él el texto, de los castigos ejemplares. Dice, estos los tengo que fusilar en este tiempo, en otro tiempo los tengo que meter a la cárcel, no voy a perseguir a todos porque se volvió una guerra civil que hay que detener, ¿sí? Y la única manera de detener es poner el ejemplo, aquí están, y aquí se acaba y vamos para adelante. Eso es lo que hizo Juárez. Entonces, a mí el temor que pasa, y Javier lo ha insistido mucho, es que el ejército está entrenado para la guerra, para momentos de emergencia, no para cubrir la seguridad pública, y la seguridad pública ha sido un descuido general de la sociedad y del país. Entonces, lo dejo allí, pero pasaría a esta cuestión, si me permiten, si tú le quieres otra reflexión sobre la Guardia Nacional, Javier. No, yo creo que está bien planteado lo que planteas tú, lo que plantea John, creo que, bueno, vamos a ver, y hay este hueco. Yo, nomás para el Tren Maya, no es solo el asunto ecológico, es el asunto de, y vuelvo a citar la Carta de las Zapatistas, no queremos ser sirvientas, no queremos ser trabajadores de un hotel, no queremos, ¿sí? Es decir, la destrucción, no el fortalecimiento de los etos culturales y de las cosas que ya han hecho, porque los zapatistas han desarrollado modelos, están los caracoles, sino que eso es la lógica del capital, la lógica de la inversión, la lógica de los hoteles, pues que esto va acompañado de eso. El Tren Maya es turismo y el turismo implica hoteles y el hotel implica apropiación de espacios públicos como privados, implica despojo cultural, implica trabajo, pero trabajo en la lógica del orden económico capitalista en ese sentido, ¿no? Entonces, este tipo de cosas no están siendo discutidas, ¿no? Es decir, no es lo ecológico nada más, es también lo cultural, frente a esta crisis del modelo. Y son esos temas que están allí, ¿no? Que están allí y que evidentemente Andrés Manuel los destapa y obliga a la discusión, y lo que necesitamos es esa apertura para que podamos encontrar las vías adecuadas que realmente ayuden. Sí. Sí, una última reflexión, te lo planteamos. Hay la impresión de que ahora, y por razones pragmáticas o de personalidad o ideales como queramos, está habiendo un proceso de enorme centralización que recae, ya lo mencionaron, en una persona, pero cae en un grupo, enorme descentralización. La dinámica propia de las soluciones y más de una tradición de izquierda, lo discutíamos,
o de una tradición democrática es cómo generas y fortaleces las autonomías, con la diversidad. Entonces, esa es la tensión que se ve, es decir, toma de decisiones para reconstruir lo que queda del Estado o reformular el Estado, la distribución del ingreso o la redistribución del ingreso se busca hacer vía el Estado, que no necesariamente tendría que ser así, vía el Estado en forma de programas sociales. Entonces toman una serie de medidas que apuntan ahorita, en esta primera etapa, 2 meses ciertamente, a efectos muy centralizadores del poder. Las primeras reacciones críticas hacia la Cuarta Transformación vienen de las regiones y vienen de gobernadores ahorita que no son necesariamente Morena, pero por eso no los podemos ni descalificar ni mucho menos, pero vienen de gobernadores, grupos, organizaciones, desde los zapatistas hasta el gobernador de Chihuahua, pasando por el de Jalisco, en fin. Pero ahí hay un foco importante que ver, es decir, las regiones, cuál es la relación de las regiones con la Cuarta Transformación, cuál es el dilema que tiene. Una de las lecturas, tú lo sabes, se ha escrito mucho en la prensa, es los superdelegados, es que estos programas son para, y lo entiende uno, todo el mundo hace, aquí no, es para crear clientelismo político, bases sociales para las próximas elecciones, en fin, todo esto que ya sabemos casi de automático. Ahí el tema sigue siendo de fondo, es decir, para reconstruir la paz, la seguridad y la prosperidad en el país, tiene que haber alianzas estratégicas en las regiones, tiene que aceptarse la diversidad ideológica política del país en un mundo contemporáneo que ya es globalizado, es decir, lo platicábamos, ciudades como San Luis, Aguascalientes, Tuxtla, etcétera, ya están en el mapa del mundo, sus dinámicas económicas traspasan la nación, etcétera. Es decir, ¿cuál es, o tú cuál ves ahí, John, en particular, la discusión que tienen, el dilema que tienen, cómo estructuran un proyecto realmente de diversidad democrática en las regiones en un momento que tienen, por razones pragmáticas, que centralizar el poder? Pues, grandes preguntas, temas que están que pones en la mesa, Tomás y Javier. A ver, empezamos en los primeros comentarios y termino con esta muy importante. Bueno, de hecho, la primera y la última más o menos igual, ¿no? Hablabas de operación política, de alianzas, entonces vamos por ahí. Sí, lo que pasa es que esta victoria nacional para la presidencia de la República, que es justamente lo que necesitábamos, porque habíamos tenido victorias locales, municipales, estatales, que en mucho sentido, precisamente debido al hecho de que lo nacional todavía estaba en este sistema tan enquilosado y corrupto y represor, iban aplastando estas victorias locales, en San Luis Potosí, en Chiapas, ¿no? Esas victorias locales no habían tenido el oxígeno, la posibilidad de escalar más allá y consolidarse, porque siempre se topaban con esa pared de autoritarismo central. Ahora logramos abrir el espacio democrático a nivel nacional, tendríamos que tener mucho más posibilidades de desarrollar orgánicamente procesos políticos democráticos transformadores locales. Creo que lo estamos viendo. El problema es que, pues como dices, hay una gran diversidad, no es problema, es positivo que haya diversidad en el país. El problema es que luego no en todos lados existían ya esos cuadros listos para entrar en estos nuevos espacios. Entonces, los que están llenando estos espacios muchas veces son reciclados de la vieja clase política. No tenemos que, supongo que aquí tienen también en San Luis Potosí, no conozco los detalles, pero donde sea que hemos viajado siempre hay 1 o 2 claves ejemplos de personas claramente marcadas de la vieja clase política que hoy ya de repente ponen su camisa de Morena, ¿no? Los chapulines de siempre. La metáfora que a mí me gusta usar es una metáfora, bueno, es mi metáfora, pero con base a la realidad oaxaqueña o del sur. En el sur, en Oaxaca,
a los chapulines se les comen. De hecho, son muy nutritivos, dan mucha proteína. Eso es el problema, que el chapulín no te coma a ti, sino que tú comas el chapulín. La existencia de un chapulín en sí no es el problema es que tú no tienes suficiente fuerza como sociedad, como partido, como movimiento político para utilizar para bien a esta persona. La otra opción es el sectarismo, ¿no? Simplemente no vamos a tocar nadie que haya siquiera tocado cualquier espacio del viejo régimen. Pero eso es una actitud derrotista y aislante. Cualquier revolución, cualquier cambio de régimen implica incorporar, utilizar para bien elementos del viejo régimen. La Revolución Mexicana misma, cualquier transformación política de gran calado ha tenido eso. Entonces, tiene razón Tomás, que todavía no está esa fuerza social en las regiones, si bien está en Palacio Nacional, no está ese acompañante en las regiones como para ganarle a los chapulines. Entonces existe el peligro de que a nivel local esas fuerzas locales oscuras más bien sean los que coman a lo nuevo en lugar de que el nuevo coma a lo viejo. Y yo creo que esto, por un lado, es responsabilidad precisamente de quienes están en las regiones, en los estados, aquí en San Luis Potosí, pero también hay una necesidad de fortalecer esa parte en Morena en particular. Mi otra cachucha, aparte de académico y periodista, es que nos han invitado, me invitó Rafael Barajas, que es el nuevo director del Instituto de Formación Política de Morena, a formar parte de un consejo honorario estrictamente de dirección de este Instituto de Formación Política. Supuestamente el acuerdo ya en los estatutos de Morena es que, y no tiene que ver con dinero, pero es simbólicamente muy importante, la mitad de los recursos de Morena se van a ir a este Instituto de Formación Política. O sea, el dinero de los partidos normalmente se utiliza para la operación política, pero de la mala, ¿no? Aquí es que la mitad de los recursos, que pues tendría que ser mucho dinero, la verdad, con nuestras leyes electorales que tenemos todavía, se va a utilizar para la formación política, para hacer escuelas y no de endoctrinamiento, ¿no? Ya nos dicen, ¿no? Ahora Taibo Ackerman y el Fisgón van a estar ahí lavando cerebros. No. La nueva cultura política es justamente romper con el dogmatismo del neoliberalismo, que el de there is no alternative, ¿no? La de Margaret Thatcher. Esa sí es una ideología unívoca, equivalente al estalinismo. No, la nueva ideología democrática es del debate, la participación, del análisis, de conocer, reconocer nuestra historia, ser crítico con ella, autocrítico, participar, sobre todo a partir de los jóvenes que están tan ávidos de nuevos espacios para la participación. Entonces, yo creo que por ahí es donde tiene que estar el asunto. Y obviamente fortalecer la relación con las organizaciones sociales, los sindicatos, los campesinos, etcétera, que es una asignatura pendiente de Morena como partido. Otros temas rápidamente, lo de la narcopolítica. El mismo Durazo lo dice, el nuevo secretario de Seguridad Pública dice, para poder combatir el crimen organizado, tenemos primero que combatir el crimen uniformado. Se lo dice directamente y es el primer paso de la creación de la Guardia Nacional, justamente es generar un cuerpo confiable. Ya se intentó hacer antes, Fox, Calderón, la Policía Federal, Peña Nieto, la Gendarmería. Entonces la gente dice, pues ¿cómo va a ser diferente esto? Pues perdóname, pero no me insultes comparando a Andrés Manuel López Obrador con Calderón y Fox o Peña Nieto. O sea, por favor, ocupan el mismo lugar, pero en la estructura del poder estatal, pero no estamos en otro momento y que necesitamos ese cuerpo confiable, lo necesitamos y si no lo hacemos hoy vamos a perder la oportunidad y creo que ese es obviamente el primer paso, tener policías confiables que no están implicados con narcotráfico. El ejército, menciona Tomás o Javier, el tema de que el nuevo aeropuerto va a ser un campo militar.
Incluso mismos militares van a estar a cargo, no sé si de todo, pero una gran parte de la construcción de ese aeropuerto. Es muy interesante este tema en general sobre el ejército mexicano, porque Andrés Manuel ha dicho que el ejército mexicano es en sus raíces un ejército revolucionario del pueblo y que puede ayudar en esta lucha en contra del neoliberalismo de manera integral, entendiendo el neoliberalismo como un asunto ideológico, cultural, político y no solamente económico. Cuando tuve la fortuna en diciembre de entrevistar a Evo Morales vino a la toma de posición de Andrés Manuel el 1 de diciembre, fui el único que me dio una entrevista, tuvimos que ir a su hotel a las 5 de la mañana, llegaba el avión a las 3 y tenía que irse al Palacio Nacional, pero nos aceptó a TV UNAM en particular. Una cosa que me saltó ahí mucho era precisamente este tema, sin enaltecer las Fuerzas Armadas en sí, reconoce que si no fuera por la lealtad de las Fuerzas Armadas revolucionarias, antineoliberales de Bolivia, ya la ultraderecha atrincherada en Santa Cruz en particular, ya hubiera generado una guerra civil y hasta incluso separado el país, porque cuando él empezó a tomar acciones fuertes a favor de la redistribución y la justicia social, los fifís, ahorita hablamos, los fifís de Santa Cruz, pues se levantaron en contra del Estado-Nación y entraron en una lógica de separatismo. Y si los militares hubieran acompañado esto, pues lo que conocemos, lo de Venezuela, golpe de Estado, bueno, lo que quieren hacer en Venezuela, que por lo mismo también los militares han demostrado una lealtad con Maduro, pero que yo sé que es un tema escabroso, pero hablando de Bolivia, sin esa lealtad, no avanza de repente un proyecto progresista. Por la intervención militar de los Estados Unidos y las influencias ahí, quien más quisiera desaparecer las Fuerzas Armadas de México, pues es Trump, ¿no? Entonces, siempre han tenido esa intención. Siempre han dicho, no, pues ¿para qué México necesita militares? Mejor como Japón, los quitamos ahí, nosotros nos encargamos directamente de la seguridad hemisférica. Entonces, pues, también tenemos que tomar en cuenta ese tema, sin enaltecer las Fuerzas Armadas como tal, no, pero sí reconocer que ahí está tocando una fibra importante Andrés Manuel y en fin. El estilo, lo de Fifi, mira, no sé, a algunos les gusta, a algunos no les gusta el estilo de Andrés Manuel, a mí me encanta. Yo creo que no es igual decir Fifi que naco. O sea, naco es una expresión racista, clasista, de arriba del poder hacia el pueblo. Totonaco es una cuestión neocolonial. Fifi es una acción de resistencia de abajo, de la misma forma en que Javier justifica los zapatistas diciendo que se vaya ya sabes que a Andrés Manuel, pues un poco, Andrés Manuel está tomando esa posición de abajo diciendo, mira, ustedes han gobernado este país, mal gobernado este país de tantos años, todavía tienen toda la lana del mundo y no te la voy a quitar, no te voy a confiscar, pero por lo menos me reservo el derecho a ponerles a ustedes en su lugar, que dedíquense a los negocios, no estén obstaculizando estos proyectos de transformación que tenemos enfrente. Así que creo que de ahí se justifica. Lo último, lo de la lógica de los hoteles y el turismo, pues sí, es una lógica, es una discusión muy importante. Yo creo que ahí Víctor Toledo es esencial, ¿no? Los puentes que tenemos de los dos lados, es un obradorista convencido y también un teórico muy fuerte de la crisis civilizatoria, de la forma de reconstruir absolutamente la visión del desarrollo, y efectivamente no se ha articulado totalmente todavía dentro de las lógicas de desarrollo económico. La idea, la esperanza es que los desarrollos del sur, el nuevo plan transísmico, todas estas cosas que suenan tan a lo Fox, a la superficie, si realmente implican propiedad comunal, si esas comunidades realmente son dueños en parte de los desarrollos que ocurran, aunque sean hoteles o otras cosas, creo que podríamos estar hablando de otra lógica, ¿no? O sea, si realmente hay esa propiedad comunal sobre estos proyectos y la Constitución da para ello y se hay un respeto absoluto para eso, podríamos estar en otro escenario. No necesariamente van a ser los mismos desarrollos de la lógica neoliberal de antes. Bueno, Javier, perdón ya. Sí.
Bueno, antes de abrir unas preguntas, yo quisiera precisar 2 o 3 cuestiones, Dilema. Preocupa la militarización, ¿sí?, como un ejercicio en varios territorios del país. Creo que la respuesta zapatista tuvo que ver con eso. Tuvo que ver con la presencia, hay que mencionar el proyecto de sembrar 500,000 hectáreas que van a estar en la administración del ejército y van a estar en zonas chapanecas también. Preocupa, y ahí habría que ver con lupa las alianzas del gobierno con grupos regionales y entender. Otro dilema, bien, se califica el neoliberalismo, ya está precisado. Aquí Javier va más a fondo, lo menciona como una etapa de una crisis más profunda, pero si estamos hablando en un sistema democrático, en un país como México, nos ha faltado Trump, ¿verdad? Por supuesto, el dilema de la relación con Trump, que es importante, y ahí hay varias lecturas, pero el país, y mencionas ahorita, es evidente que el proyecto territorial es fortalecer el sur, es como un balance territorial. Diríamos que el nuevo gobierno tiene la llave para invitar ahí a los capitales, incluso del norte, que vayan al sur, bajo las reglas que ellos van a poner, digamos, y es balancear el sur. Y la relación con Trump está allí acordada, me parece. Es decir, a lo mejor no se evidencia, a lo mejor es pura especulación. Creo que nosotros nos hacemos cargo, ¿sí?, del sur, ¿sí? Y el sur implica la relación con los países de Centroamérica. Nosotros nos vamos a hacer cargo. Y ahí está la frontera norte, hágase el norte cargo de la frontera norte. Esa es mi lectura. Y veo allí un problema, John, tal vez no deja de ser ideológico de donde se vea, de que la democracia tiene estas opciones que René Delgado hablaba mucho de que en México había alternancia, pero no alternativa. Ahora estamos con una alternativa, ¿sí?, distinta en su orientación. Pero la pregunta es, en un país federal, es obvio que va a haber elecciones donde se optan por otras fuerzas políticas, donde se van a optar por otras opciones. En un país tan desigual, incluso geográficamente como México, se va a dar. Y el gran riesgo es un hecho, no es temor, es un riesgo, ¿sí? El gran riesgo es que el país se fracture más, es decir, se fracture. Y allí sí me parece que es muy importante la cultura del lenguaje, la cultura política. Me parece que más allá de estilos personales, me parece que todo el mundo lo dice, es ya un lugar común, que las redes se han convertido en un basurero del subconsciente también por una parte de insultos, de expresiones de polarización, etcétera. También normal en una sociedad contemporánea. Pero me parece que allí sí una visión demasiado centralista del proceso de la Cuarta Transformación puede debilitar, si no se está entendiendo, esta diversidad regional del país. Y ese es un tema que no necesariamente pasa por fortalecer la opción misma de Morena en las localidades, sino porque en las localidades pueden elegir otras opciones, sino falta cómo reconstruyes una institucionalidad del Estado verdaderamente democrático que reconoce, ¿sí?, las varias opciones políticas. A veces puede ser más centro-derecha, a veces más centro-izquierda. Porque, lo decía Javier, el neoliberalismo no es una cuestión nada más de tipo ideológico, sino está montada en un proceso tecnológico, informático, de industrialización, etcétera, que es global. Y eso está creando una cultura y una representación global, ¿sí?, y que evidentemente, y aquí termina mi reflexión, perdón que me largué para abrir el espacio, yo lo que rescataría de la actual administración es enfocar el tema de lo social como fundamental. Eso lo rescataría, ¿no? Es decir, es enfocar, veníamos de un lenguaje que algunos de nosotros en prepa, secundaria, nunca lo vimos,
de una hegemonía del lenguaje cultural de los medios, que todo era la casa de la bolsa de valores, ¿no? Es decir, todo giraba en torno a acciones, a sube, baja, etcétera. Ahí sí que es el lenguaje neoliberal. Entonces, la ruptura de ese lenguaje o abrir espacio a otros lenguajes, en este caso fundamentalmente señalando lo social y la diversidad, es uno creo, de los logros iniciales, que ahí lo dejaría. Bueno.